En un mundo donde la generosidad, la amabilidad y la complacencia son valores en alza, a menudo nos enseñan que dar y compartir es lo correcto, pero a menudo olvidamos que incluso las virtudes pueden tener un lado oscuro. ¿Y si te dijera que ser demasiado amable podría ponerte en peligro? Bienvenidos a un nuevo episodio de Estoicismo. Hoy, exploraremos las 9 sorprendentes formas en que la amabilidad y la complacencia en exceso puede afectarte. Zenón de Citio fue el fundador del estoicismo, una escuela filosófica antigua que promovía la virtud, la autodisciplina y la serenidad, como medios para alcanzar la felicidad y la sabiduría. La moderación, en el contexto estoico, se refiere a la idea de mantener un equilibrio en la vida y evitar los extremos. La moderación implica vivir de manera sobria y racional, tomando decisiones basadas en la razón y la virtud, en lugar de las emociones impulsivas, y no permitir que las adversidades afecten en exceso nuestro bienestar emocional. La amabilidad, por otro lado, se refiere a la idea de tratar a los demás con compasión y respeto. La amabilidad y la complacencia no se limita solo a los amigos y seres queridos, sino que se extiende a toda la humanidad, promoviendo una actitud de empatía y solidaridad hacia los demás. La filosofía de vida estoica de la moderación y la amabilidad de Zenón de Citio enfatiza la importancia de vivir una vida equilibrada, evitando los extremos emocionales y manteniendo una actitud amable y compasiva hacia los demás. Estos principios éticos eran fundamentales para los estoicos y buscaban ayudar a las personas a encontrar la paz interior y la felicidad a través de la autodisciplina y la sabiduría. Antes de empezar, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y darle like a este video, para que no te pierdas futuros contenidos como este, y me ayudará a seguir creando contenido valioso para ti en el futuro. La primera forma de amabilidad excesiva es tener expectativas poco realistas de las personas. Tener expectativas poco realistas de las personas es un error que todos hemos cometido en algún momento de nuestras vidas. Es una trampa emocional en la que a menudo caemos, cuando somos especialmente amables o generosos con los demás. El estoicismo nos brinda una valiosa lección sobre la importancia de aceptar las circunstancias tal como son y no depender de las acciones de los demás para encontrar nuestra propia felicidad. Para comprender mejor este concepto, consideremos un ejemplo cotidiano. Imagina que eres una persona generosa, que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, brindando apoyo y amabilidad, sin esperar nada a cambio. Esta es una actitud admirable y positiva que enriquece tu vida y la de quienes te rodean. Sin embargo, aquí es donde entra en juego el problema de las expectativas poco realistas. A menudo, sin darnos cuenta, empezamos a esperar que los demás respondan de la misma manera. Esperamos que la gente sea tan amable y generosa como nosotros, y que nuestros actos de bondad sean recompensados de la misma manera. Aquí es donde surge el problema, ya que cada individuo es único, con sus propias experiencias, valores y formas de comportarse. Si nuestras expectativas se vuelven poco realistas, es decir, esperamos que todos actúen exactamente como nosotros deseamos, estamos configurando un escenario propicio para la decepción y el desapego emocional. Cuando las personas no cumplen con nuestras expectativas, nos sentimos defraudados y heridos. Esta decepción puede llevarnos a alejarnos emocionalmente de quienes nos rodean, incluso de aquellos a quienes amamos. El secreto para evitar este ciclo de expectativas poco realistas es recordar que cada individuo es único, y no todos responderán a nuestras acciones de la misma manera. La generosidad y la amabilidad deben ser actos desinteresados, realizados por el simple placer de hacer el bien, sin esperar reciprocidad. Cuando hacemos esto, liberamos a las personas de la presión de satisfacer nuestras expectativas y permitimos que las relaciones se desarrollen de manera más auténtica y saludable. En resumen, tener expectativas poco realistas de las personas puede ser una trampa emocional que nos lleva a la decepción y al distanciamiento emocional. Aprender a aceptar a los demás tal como son, sin depender de sus acciones, para encontrar nuestra propia felicidad, es una lección valiosa que los estoicos nos enseñan. La generosidad y la amabilidad deben ser regalos desinteresados, y al liberar a las personas de nuestras expectativas, construimos relaciones más genuinas y enriquecedoras, y,
encontramos una mayor paz mental. Así que recuerda, no te pongas en una posición vulnerable al esperar que todos respondan de la misma manera que tú. Más adelante, te compartiré estrategias estoicas para evitar que las personas se aprovechen de ti. La segunda forma en que la amabilidad excesiva puede dañarte es convirtiéndote en un imán para personas oportunistas. Esto significa que atraes a personas que están dispuestas a aprovecharse de tu generosidad. ¿Por qué sucede esto? Los estoicos nos recuerdan que no todos valorarán tus acciones desinteresadas de la misma manera que tú. Algunas personas pueden ver tu amabilidad como una oportunidad para obtener algo sin dar nada a cambio. Imagina que eres una persona increíblemente amable, alguien que siempre está dispuesto a ayudar a los demás, a dar un paso extra por los demás y a hacer todo lo posible para hacer felices a quienes te rodean. La amabilidad es una virtud valiosa, pero, como cualquier cosa en exceso, puede tener consecuencias negativas si no se maneja adecuadamente. Supongamos que eres una persona amable, que siempre presta dinero a tus amigos cuando lo necesitan. La mayoría de tus amigos valoran tu generosidad y te pagan de vuelta cuando pueden. Sin embargo, hay una persona en tu círculo, que constantemente te pide dinero prestado y nunca te lo devuelve. Esta persona se aprovecha de tu amabilidad y no valora tu sacrificio. Cuando eres extremadamente amable, sin límites claros, a menudo atraes a personas que buscan aprovecharse de tu generosidad. Esto puede llevar a relaciones desequilibradas en las que tú das mucho más de lo que recibes. Además, estas situaciones pueden agotar tus recursos emocionales y energéticos, dejándote sintiéndote agotado y resentido. El estoicismo nos ofrece una estrategia para evitar caer en esta trampa. La clave está en establecer límites claros y aprender a decir no cuando sea necesario. Esto no es egoísmo, es autoconservación. Al establecer límites, te proteges a ti mismo y a tus recursos, asegurando que tu amabilidad se utilice de manera justa y equitativa. Recuerda, ser amable no significa ser vulnerable. Aprender a discernir quienes valoran genuinamente tu amabilidad te permitirá construir relaciones más saludables y equilibradas. No se trata de dejar de ser amable, sino de ser amable de una manera consciente y cuidadosa, donde tus actos de generosidad sean apreciados y respetados por aquellos que los reciben. La amabilidad es una virtud poderosa, pero debe ser utilizada con sabiduría para evitar caer en manos de personas oportunistas y mantener relaciones equitativas y saludables. Recuerda, ser amable no significa ser vulnerable. Ahora, pasemos a la tercera forma en que la amabilidad en exceso puede dañarte. La tercera forma en que la amabilidad excesiva puede afectarte es dejándote agotado física y emocionalmente. Imagina esto, eres una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Siempre estás ahí para escuchar, apoyar y hacer favores. A menudo, sacrificas tu tiempo y energía en beneficio de otros, lo cual es noble y admirable. Pero, ¿qué sucede contigo mismo en este proceso? ¿Te estás cuidando adecuadamente? La realidad es que la amabilidad excesiva puede convertirse en una carga. Puede agotarte físicamente, ya que dedicas horas extra a tareas y compromisos que te dejan sin tiempo para cuidar de ti mismo. Te despiertas temprano para ayudar a un amigo a moverse, trabajas horas adicionales para cubrir el turno de un colega enfermo, y siempre estás disponible para escuchar los problemas de los demás. Esta generosidad puede llevarte al agotamiento físico y a la larga puede afectar tu salud. Además, la amabilidad excesiva también puede agotarte emocionalmente. Constantemente preocuparte por los problemas de los demás, tratar de solucionar sus dificultades y sentirte responsable de su bienestar puede llevar a una carga emocional abrumadora. Empatizar demasiado con las preocupaciones y problemas de los demás puede dejarte sintiéndote ansioso, estresado e incluso deprimido. Los estoicos nos recuerdan la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. Ellos nos enseñan que el autocuidado es esencial para ser útiles a los demás. Si te agotas, si te descuidas a ti mismo, no podrás ayudar de manera efectiva a nadie. Serás como una vela que se consume, incapaz de brindar luz y calor a los demás.
La estrategia estoica en este contexto es practicar el autocuidado y aprender a equilibrar tu amabilidad hacia los demás con el cuidado de tu propio bienestar. Esto no significa que debas dejar de ser amable, sino que debes ser consciente de tus propios límites y necesidades. Debes aprender a decir no cuando sea necesario, tomar tiempo para descansar y recargar energías y priorizar tu propio bienestar emocional. Recuerda, ser amable contigo mismo no es egoísmo. Es una base sólida desde la cual puedes brindar un apoyo genuino y sostenible a los demás. Al cuidar de ti mismo, te conviertes en una persona más fuerte y equilibrada, capaz de ofrecer ayuda de manera más efectiva y duradera. Así que, no olvides que la amabilidad hacia uno mismo es parte fundamental de ser una persona amable y compasiva en general. Continuemos con la cuarta forma en que la amabilidad en exceso puede dañarte. La amabilidad es una cualidad admirable y deseable en las personas, pero como cualquier otra virtud, puede tener efectos negativos si se lleva al extremo. Uno de los posibles efectos adversos de ser excesivamente amable es que puedes perder tu sentido de identidad. Esto sucede cuando te centras tanto en satisfacer las necesidades de los demás que te olvidas de quién eres en realidad. Si siempre está dispuesto a hacer cualquier cosa por los demás, incluso si va en contra de tus propios valores y deseos personales, puedes llegar a sentirte perdido, como si estuviera viviendo la vida de otras personas, en lugar de la tuya propia. Pierdes tu identidad en el proceso de tratar de ser amable y complaciente en todo momento. El estoicismo nos enseña que la autenticidad es esencial. Ser auténtico significa ser fiel a uno mismo, mantener tus valores y principios, incluso en medio de actos de amabilidad hacia los demás. No se trata de renunciar a quien eres para agradar a los demás, sino de ser auténtico en tu amabilidad. La estrategia estoica aquí consiste en recordar tus valores y mantener tu identidad mientras eres amable. No debes convertirte en una sombra de ti mismo, solo para complacer a los demás. En lugar de eso, busca maneras de ser amable, que estén alineadas con tus valores y creencias. Esto te permitirá mantener una conexión sólida con tu identidad y vivir una vida más auténtica. Recuerda, ser auténtico y amable al mismo tiempo es posible y, de hecho, te llevará a relaciones más genuinas y satisfactorias. Cuando eres amable desde un lugar de autenticidad, las personas a tu alrededor apreciarán tu sinceridad y podrán establecer una conexión más profunda contigo. No pierdas tu identidad en tu búsqueda de ser amable, en cambio, permite que la amabilidad fluya desde tu verdadero yo, y experimentarás relaciones más significativas y enriquecedoras. Ahora, exploraremos la quinta forma en que la amabilidad excesiva puede dañarte. La quinta forma en que la amabilidad excesiva puede afectarnos es cuando los demás nos perciben como débiles. A veces, las personas pueden malinterpretar nuestra amabilidad como una falta de firmeza, lo que puede llevar a que nos tomen ventaja o no nos respeten adecuadamente. El estoicismo nos enseña que ser amable no significa ser débil, sino, más bien ser fuerte en virtud. La verdadera fortaleza radica en la autodisciplina y el autocontrol. En otras palabras, ser amable no implica ser una persona sumisa o sin principios, sino ser capaz de actuar con compasión y generosidad mientras mantenemos nuestros valores y límites firmes. Imagina, por ejemplo, que eres un gerente en una empresa y tienes un empleado que constantemente llega tarde al trabajo y no cumple con sus responsabilidades. Si eres excesivamente amable y evitas confrontar la situación o establecer límites claros, es probable que tu equipo te vea como alguien débil y poco capaz de tomar decisiones importantes. En este caso, tu amabilidad excesiva podría afectar tu autoridad y la eficiencia de tu equipo. La estrategia estoica en esta situación sería mantener tu amabilidad, pero con firmeza. Esto significa que puedes abordar el problema con empatía y comprensión, pero también debes ser capaz de establecer límites y expectativas claras. No se trata de ser rudo o autoritario, sino de mantener un equilibrio entre ser amable y ser firme en la aplicación de los principios y estándares de la empresa. En resumen, ser amable no debe ser sinónimo de ceder ante todos y perder nuestra integridad. La verdadera amabilidad
implica mantener nuestros valores y principios mientras mostramos compasión y generosidad hacia los demás. Así que, recuerda, la amabilidad en exceso puede llevarte a ser percibido como débil, pero puedes superar esto, practicando la amabilidad con firmeza y estableciendo límites cuando sea necesario. La sexta forma en que la amabilidad excesiva puede afectarte es que puedes perder oportunidades personales. ¿Alguna vez te has encontrado tan enfocado en ayudar a los demás que olvidaste tus propias metas y aspiraciones? Es un escenario bastante común en el que muchas personas se encuentran atrapadas. Aunque ser amable es una virtud valiosa, es importante recordar que no debe significar sacrificar tus sueños. El estoicismo nos recuerda la importancia de buscar nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. Para ellos, la amabilidad hacia los demás es admirable, pero no debe ser a expensas de tu propio bienestar y progreso. En otras palabras, ser amable no significa que debas abandonar tus metas personales. La estrategia estoica en este contexto consiste en encontrar un equilibrio entre ser amable y perseguir tus metas personales. Puedes ayudar a otros y al mismo tiempo avanzar en tu propio camino. Por ejemplo, si tienes un sueño o un objetivo que deseas alcanzar, como iniciar tu propio negocio, no debes renunciar a ello, solo porque sientes la presión de ser amable y dedicar todo tu tiempo a ayudar a los demás. En cambio, puedes asignar tiempo específico para tus propias metas y, también para ser amable con los demás. Es importante recordar que ser amable contigo mismo, al perseguir tus sueños, no es egoísmo. Es un paso necesario para alcanzar tu máximo potencial y, en última instancia, ser capaz de ayudar a los demás de una manera más efectiva y sostenible. Si te agotas o te descuidas a ti mismo, no estarás en condiciones de brindar la mejor ayuda a los demás. Así que, encuentra ese equilibrio, y recuerda, cuidarte a ti mismo, es esencial para lograr tus objetivos y continuar siendo amable con el mundo que te rodea. La séptima forma en que la amabilidad excesiva puede afectarte es, siendo explotado. Uno de los peligros de ser excesivamente amable es la posibilidad de ser explotado por personas que no tienen escrúpulos. Imagina a una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás, sin importar las circunstancias. Puede ser alguien que siempre está dispuesto a hacer el trabajo extra en la oficina, sin recibir reconocimiento o compensación adicional. En estos casos, la amabilidad extrema puede llevar a la explotación. Es importante reconocer cuando estás siendo explotado y tomar medidas para protegerte. Esta no es una señal de falta de amabilidad, sino, más bien, una demostración de responsabilidad hacia ti mismo. El estoicismo, en este caso, nos enseña a aprender a discernir entre quienes realmente necesitan ayuda y quienes buscan aprovecharse de nuestra generosidad. Practicar el discernimiento es una virtud en sí misma. Significa ser capaz de evaluar las situaciones y a las personas de manera objetiva y ética para determinar si tu ayuda es genuinamente necesaria y beneficiosa. Significa brindar ayuda de manera equitativa y considerar las consecuencias a largo plazo de tus acciones. La amabilidad auténtica no se trata de sacrificarse a expensas de tu propio bienestar, sino de encontrar un equilibrio entre ayudar a los demás y cuidar de ti mismo. Recuerda, ser amable no significa ser ingenuo, significa ser generoso de manera consciente y ética. Llegamos a la octava forma en que la amabilidad en exceso puede dañarte. La octava forma en que la amabilidad excesiva puede afectarte es, dejándote emocionalmente agotado. Imagina la amabilidad como un hermoso río que fluye constantemente, trayendo alegría y apoyo a tu vida y a la de los demás. Pero, si ese río fluye sin parar, sin descanso ni reposo, puede erosionar las orillas de tu bienestar emocional y dejarte exhausto. Ser amable es un acto virtuoso, pero no debe llevarte al punto de agotamiento emocional. Es como equilibrar una balanza, de un lado, la amabilidad hacia los demás, y del otro, la amabilidad hacia ti mismo. Ambos son igualmente importantes. La estrategia estoica aquí es simple, pero poderosa. Aprende a cuidar de tus propias necesidades emocionales, mientras sigues siendo amable y compasivo. Imagina que tienes una fuente interna de energía emocional. Debes asegurarte de que esta fuente se mantenga llena,
para que puedas dar a los demás sin agotarte. Esto significa tomarte el tiempo para descansar, establecer límites saludables y decir no, cuando sea necesario, sin sentirte culpable. Recuerda, siempre ser amable contigo mismo es esencial para mantener la fortaleza emocional y seguir siendo una fuente de apoyo para los demás. Es como cargar tus propias pilas antes de compartir tu luz con el mundo. Cuando te cuidas a ti mismo de manera adecuada, puedes ofrecer una amabilidad genuina y sostenible a los demás sin perder tu propio equilibrio emocional en el proceso. Así que, no subestimes la importancia de cuidarte a ti mismo mientras compartes tu amabilidad con el mundo. La número 9 es la generosidad excesiva. Esto puede llevarte a sentirte resentido con aquellos a quienes has ayudado. Imagina que eres una persona muy generosa, alguien que siempre está dispuesto a ayudar a los demás, ya sea prestando dinero, brindando apoyo emocional o haciendo favores sin esperar nada a cambio. Sin embargo, como mencionamos, existe un riesgo en ser excesivamente generoso. Puede suceder que, a pesar de tus buenas intenciones, te sientas resentido hacia las personas a las que has ayudado. ¿Por qué podría ocurrir esto? Porque cuando das mucho y no recibes el reconocimiento, gratitud o reciprocidad que esperabas, es fácil sentirte defraudado o desilusionado. Los estoicos filósofos, que promovieron la virtud y la autenticidad, nos ofrecen una perspectiva valiosa sobre este tema. Nos enseñan a dar con un corazón ligero, es decir, a ser generosos, sin esperar nada a cambio. Esta filosofía nos insta a dar por el simple acto de dar, sin buscar recompensas materiales o el aplauso de los demás. Esta actitud nos permite mantener relaciones más saludables y libres de resentimiento. Al dar sin expectativas, evitamos sentirnos heridos o frustrados cuando los demás no corresponden a nuestras expectativas. Mantenemos nuestra paz mental y evitamos perder autenticidad al no actuar movidos por el resentimiento o la desilusión. En resumen, la generosidad excesiva, cuando se convierte en complacencia, puede tener efectos negativos en nuestra vida. Puede llevar al agotamiento, a la pérdida de autenticidad y al resentimiento hacia aquellos a quienes hemos ayudado. El estoicismo nos ofrece valiosas lecciones sobre cómo encontrar un equilibrio en nuestra generosidad, establecer límites saludables y mantener nuestra paz mental y autenticidad en nuestras relaciones con los demás. Por ejemplo, consideremos a Ana, una persona muy generosa, que siempre presta dinero a sus amigos, cuando lo necesitan. A lo largo del tiempo, Ana presta dinero a su amigo Juan en varias ocasiones, pero Juan nunca le paga de vuelta, ni muestra gratitud. A medida que pasa el tiempo, Ana comienza a sentirse resentida y defraudada por Juan, debido a su falta de reciprocidad y gratitud. Esto afecta negativamente su amistad y su bienestar emocional. Si Ana siguiera los principios estoicos, prestaría dinero a Juan sin esperar nada a cambio, y, por lo tanto, evitaría sentirse resentida o desilusionada. Mantendría una relación más saludable y auténtica con su amigo. En resumen, la generosidad excesiva y la complacencia puede tener numerosos efectos negativos en nuestra vida, desde el agotamiento hasta la pérdida de autenticidad y el resentimiento. Los estoicos nos brindan valiosas lecciones sobre cómo encontrar un equilibrio en nuestra generosidad, establecer límites saludables y mantener nuestra paz mental y autenticidad. Hemos explorado las 9 formas sorprendentes en que la amabilidad y la complacencia en exceso puede dañarte. Recuerda, el estoicismo nos ofrece las herramientas para equilibrar la amabilidad con la autenticidad, el discernimiento y el cuidado personal. Si deseas evitar que las personas se aprovechen de ti, desde una perspectiva estoica, aquí tienes 10 estrategias que podrían ayudarte. 1. Define tus valores. Establece claramente cuáles son tus valores y principios fundamentales. 2. Esto te ayudará a tomar decisiones coherentes con tus creencias y a mantener tu integridad. 3. Practica el autocontrol. Desarrolla la habilidad de controlar tus emociones y reacciones ante situaciones difíciles o personas manipuladoras. La autodisciplina es fundamental en el estoicismo. Aprende a decir no. No tengas miedo de establecer límites y decir no cuando sea necesario.
No tienes la obligación de complacer a todos en todo momento. 4. Enfócate en lo que puedes controlar. La filosofía estoica se centra en aceptar lo que no puedes cambiar. Concentra tu energía y esfuerzo en aquellas áreas que puedes controlar y mejora tu capacidad de adaptarte a lo que no puedes cambiar. 5. Practica la empatía. Intenta entender las motivaciones y perspectivas de las personas antes de juzgarlas. Esto te permitirá mantener la calma y responder de manera adecuada en lugar de reaccionar impulsivamente. 6. Mantén la serenidad. Cultiva la tranquilidad interior y la paz mental. Practica la meditación y la atención plena para mantener la calma frente a las provocaciones. 7. Desarrolla tu resiliencia. Aprende a enfrentar las adversidades con entereza y valentía. Las dificultades pueden ser oportunidades para crecer y fortalecerte. 8. Sé asertivo pero respetuoso. Expresa tus opiniones y necesidades de manera clara y respetuosa. Comunicarte de manera efectiva te ayudará a evitar que las personas se aprovechen de ti. 9. Cuestiona tus deseos y expectativas. Reflexiona sobre lo que realmente necesitas y deseas en lugar de buscar la aprobación constante de los demás. La autenticidad es clave en el estoicismo. 10. Practica la gratitud. Enfócate en apreciar lo que tienes en lugar de preocuparte por lo que podrías perder. La gratitud te ayudará a mantenerte centrado en lo que realmente importa. Estas estrategias estoicas pueden ayudarte a desarrollar una mentalidad fuerte y equilibrada, lo que te permitirá evitar que las personas se aprovechen de ti, mientras mantienes tu integridad y serenidad. Soy Jorge. Gracias por escucharme. Espero te sea de gran ayuda.